22 minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom. En esta jornada del martes 18 de agosto de 2020. Bueno, hoy tenemos invitado a la gente de la Sociedad Rural de San Javier para hablar varios temas. Sabemos que tradicionalmente en el mes de septiembre estaba la Expo. Estaba porque estamos todavía en tema de pandemia. Ya nos van a contar qué es lo que está sucediendo o qué va a suceder. También vamos a hablar de la quema de pasturas que se da en gran parte de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes. Bueno, también cómo está afectando a nuestra región. También un hecho inédito, si se quiere, ¿no? En época de que no hay precipitaciones, es escasa la lluvia, no hay bastante río, pero hay zonas que permanecen anegadas entre el Saladillo y la ruta provincial número 1. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar y también algunos otros temas que por supuesto los ruralistas van a querer compartir con todos ustedes. Le damos la bienvenida al presidente de la entidad, Adrián Simil. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto de saludarlos, un gusto de saludar a toda la teleaudiencia de Canal 2 Gigacom y al programa El Espejo. Bueno, también le damos la bienvenida a otro integrante de la sociedad rural, en este caso el médico veterinario Robert Fernández. Bienvenido, Robert. Buenas noches, Luis. Buenas noches para vos y toda la teleaudiencia. Bueno, mes de septiembre, tradicionalmente hablábamos de la Expo, que en estas últimas dos ediciones habían sido exitosas, con muchos expositores, espectáculos, bueno, brillante había sido, pero llegó la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, sí, la verdad que, como decís, Luis, veníamos muy embalados con la organización de la Expo y todo eso. Habíamos trabajado muy bien, se habían hecho dos Expos fabulosas y bueno, ahora nos atravesó este problema que escapa a las posibilidades nuestras, pero no bajamos los brazos y lo que vamos a organizar sí es el remate de reproductores, el tradicional remate de reproductores, que es algo que se hace el día lunes, 14 de septiembre en este caso. Vamos a contar con todas las razas que habitualmente traemos, que todos los años se traen desde hace mucho tiempo, que son las que más demanda los ruralistas de acá de la zona y bueno, la zona de influencia que abarca, ¿no es cierto? También algo de Garay y más al norte, algo de San Justo también. Así que bueno, tenemos un remate programado con 200 reproductores, machos y hembras de las razas son las más conocidas, las cabañas también, tenemos la Esperanza de Tomasetti, Blesio, que es de acá de la zona, tenemos Santa Teresita, una cabaña de martillo que viene muy bien, tenemos Rubino, Franchino, todas cabañas que realmente han dado unos resultados a través de muchos años, no es que estamos ensayando con cabañas, son cabañas ya probadas, con una genética de primer nivel, así que bueno, este año estamos haciendo, ya que no nos dedicamos un poco más al remate y no tuvimos por hacer la Expo, es pedirle a las cabañas que lo hemos hecho personalmente, que pongan el mayor esfuerzo y traigan los mejores reproductores. Entonces, bueno, creemos que vamos a tener un remate que va a colmar las expectativas. Y bueno, ya tenemos muchos productores preguntando por el remate, le preguntan a Adrián, hoy me llamaron a mí encargándonos toros. Este año vamos a hacer la modalidad de que los reproductores van a estar ingresando el día sábado, porque el remate es el lunes 14. El domingo se van a exponer, o sea, va a haber gente que lo va a ir a ver a la sociedad rural. Vamos a pasar de antemano muchos toros que nos van a pasar videos, entonces nosotros los vamos a subir a las páginas, les vamos a alcanzar, que ya los pueden ir viendo y hasta haciendo algunas precompras, digamos, el productor lo va a tener apuntado a ese toro, entonces el día del remate y tenemos que tener en cuenta de mantener el protocolo que se le exige a todos los remates que se vienen haciendo, bueno, el protocolo sanitario que en este caso será muy estricto y todo eso, y bueno,
Así que en este marco vamos a realizar el remate de reproductores. Así que va a ser de manera presencial. Es de manera presencial, cumpliendo todos los protocolos. Hemos recorrido remates que se han hecho en la Sociedad Rural de la Criolla, remates en Crespo, en San Justo, donde ya hay un protocolo armado de cómo los productores deben acercarse, deben mantener la distancia. Entonces, bueno, el uso de barbijo, la desinfección de la tribuna que vamos a hacer, porque lo vamos a ir manejando por razas, o sea, no todos los productores que necesiten las razas van a estar todos juntos, sino que se retirarán, irán a otro lugar y se acercarán los que están interesados en esa raza. Así que bueno, todo ese protocolo lo vamos a mantener, tenemos que trabajar fuertemente en eso, ya estamos como habituados a esto de los protocolos y bueno, y los productores también son muy responsables en eso, así que bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo en eso, toda la comisión trabajando en la sociedad rural. Este año el remate, como siempre, lo hace Ganado Remate, o sea, la firma Ganados es la que va a rematar, así que bueno, esperemos que sea un éxito, ¿no? Bien, y las tradicionales razas que hay en nuestra región. En nuestra ¿No región. piensan traer, digamos, a algunas otras que Nos hay en han algún pedido, bueno, las tradicionales razas son Brangus, Braford, Angus, Hereford, tanto en machos como en hembra, ¿no? Y bueno, este año ha pedido de muchos el Brahman, que es el cebú tradicional, el blanco, que muchos años por ahí estaba en falta porque se producía muy poco, se había retirado, bueno. Todos los productores están queriendo volver a incorporar eso porque la verdad que genéticamente se ha mejorado mucho en esa raza, así que bueno, vamos a tener varios ejemplares. Y únicamente ganado nada más. No, ovino también. Ovinos también, perdón, me olvidaba. Ovino va a haber, a lo mejor no con la convocatoria, pero ya tenemos el señor Mayoraz, que siempre ha venido, nos llamó, el productor de Crespo también. Cáceres, o sea que hay varios cabañeros de ovinos que van a estar presentes. Creo que era de Tostado. De Tostado, Don Medina, ellos hasta ahora no han venido, pero porque por ahí para venir por poco tiempo y traer pocos animales es costoso el viaje, entonces bueno, pero ojalá, no tenemos la puerta cerrada todavía a nadie, de acá al 14 pueden pasar muchas cosas y sumarse muchos productores. Bueno, y aquel productor que esté viendo el programa, quiere ya interiorizarse, ¿hay algún número de contacto? Bueno, Facebook? Sí, bueno, está el Face de la Rural, nos puede encontrar a nosotros, a cualquier integrante de la comisión, mío, o sea, en mi teléfono particular, que está en los folletos, que después lo vamos a dar a conocer, y bueno, interiorizarse, llamarnos por el tema del plazo, son 90 días libres, que eso lo da la firma, y estamos tratando de que alguna agencia, o sea mutual o algo de eso, que es la que está operando acá en San Javier, pueda alargar esos plazos con algunas condiciones que pongan ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se da, pero seguramente se van a dar plazos más largos. Nosotros tenemos la intención de, unos meses después del remate, hacer un remate también organizado por la Rural para que los productores puedan traer producción y con eso solventar los gastos que le demanda la compra de un reproductor. Claro, Mutual Belgrano es la que está Mutual trabajando Belgrano, sí, en los remates. En los remates, exactamente. No lo quería decir, pero está, pero, es así. Es así. ¿Quedó algo más, Robert? Por ahora no, simplemente que los productores, bueno, no tengan miedo en preguntar, en asesorarse, en llamarnos. Estamos para todos, para atender a todos. Van a salir ya, mañana tenemos un pequeño encuentro entre los integrantes de la comisión, repartir los folletos para que estén en todos los comercios de San Javier y bueno, la gente ya los puede ir viendo, están los números de teléfono y todo, las razas y todo. Reiterar entonces cuándo es el Es el lunes 14 de septiembre, 14 horas, con la muestra de los reproductores el día domingo, o sea que en eso también van a poder usar un paseo respetando todos los protocolos sanitarios. ¿No? Ahí van a poder observar todos van a poder ir a verlos con animales. más tranquilidad. ¿Ya van a estar todos? Van a estar todos, el lunes, el domingo, sábado a la mañana, porque el sistema es el mismo, se hace el jurado de admisión el día sábado, se revisan los toros o todos los reproductores que no tengan ninguna falla, ¿no es cierto? Al grupo de veterinarios que siempre nos dan una mano,
El Ministerio de la Producción hace lo suyo, hace su control. O sea, SENASA. no difiere, SENASA no difiere en nada de un remate que se hacía los otros años. Es simplemente que la exposición, bueno, no tenemos la muestra comercial, sería. Hablabas de jurado de admisión. Esto lo integran todos médicos veterinarios que revisan cada uno de los... El jurado de admisión es, bueno, es justamente como lo dice la palabra, es admitir a ese animal que no tenga ninguna falla, que esté apto para echar a campo. Si bien las cabañas ya lo saben, nadie trae un animal que no sea, pero bueno, es parte también de la exigencia que se hace en las rurales y es una seguridad que tiene el productor que va a adquirir un toro que pasó por varias revisaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en eso se hace, siempre que se hace un remate se exige el jurado de admisión, así que bueno, los colegas de San Javier siempre nos dan una mano y bueno, eso se hace. De curioso nomás, ¿cuánto está un reproductor hoy en un remate hoy? Un reproductor hoy base, promedio, en costo 170 más o menos, 170.000 pesos. 170.000 pesos. Una vaquilla, hubo vaquilla que se paga. Estamos hablando siempre de precios casi mínimos. Sí. Mínimo. Después de ahí para arriba depende el gusto y el bolsillo La del calidad productor también. y la calidad y hay un montón de variables que hacen que el precio del toro aumente, ¿no? La genética. Entonces, y las hembras, bueno, van a arrancar en aproximadamente, creo que yo, 60, 70.000 pesos, una vaquilla y algo más también una vaca, depende de la calidad, todo dependiendo de la calidad. Podría hablar de precios hoy, de acá a un mes, Sí, pueden pasar cosas. Claro. Diría un Sí, ex. pero también San Javier se ha caracterizado, de acuerdo a los entendidos en la materia, ¿no? De siempre tener buenos reproductores y también precios muy buenos. Muy buenos precios. Siempre los precios en San Javier fueron bien accesibles, sabemos, eso lo da más o menos la zona y la calidad y la cantidad de productores que tiene cada remate. Entonces, bueno, no podemos, tampoco viene, o sea, se va a hacer un precio que se haga en la Nacional Bradford, por ejemplo, Claro. que son otros tipos de exposiciones, otro tipo de reproductores que van a centros de inseminación, que tienen otro valor. Esto es un animal que va a ir al campo, que el productor lo va a usar para su rodeo, un rodeo comercial, y bueno, tienen esos precios, ¿no? Que son buenos y con una calidad, te digo, nada que envidiarle a otras sociedades rurales, al contrario, es muy bueno. Todos los cabañeros se anotan el año anterior para que el año siguiente estar en San Javier. Claro. Decía Robert, ¿no, Adrián? Para ingresarlos a los rodeos de la zona, pero también en los rodeos de la zona tiene que haber buena pastura, ¿no? Hoy está un poco complicado, ¿no? Por el tema de incendios, sequía. Y yo diría que se ha dado la suma de todos los males. Es decir, la explicación de los incendios, fundamentalmente en zona de isla, tiene que ver con con dos factores fundamentales. Primero, la bajante pronunciada que ha convertido en un solo campo prácticamente desde el Paraná hasta el San Javier. Secando lagunas, cortando arroyos, y hace que un incendio en una punta de la isla termine varios kilómetros después. A eso hay que sumarle la sequía, que propicia, y heladas tremendas que propician La combustión. una combustión, un pasto que se seca de tal manera que tiene una combustión total. Claro. ¿Qué pasa? Cuando está más crecido y además llueve, se suelen producir las quemazones que todos conocemos. Claro. Todo el mundo en San Javier recordará que a veces tiende la ropa y le aparecen los restos de paja o de pasto que viene volando. No es que nunca haya pasado. Esta vez se han sumado factores que lo han magnificado, de tal manera que se ha convertido en una molestia tremenda para la parte urbana fundamentalmente. Y tiene que ver con estos factores que yo te decía, que es decir,
hay heladas, no llueve y está muy bajo de tal manera que cuando antes, por ejemplo, una laguna o un arroyo intermedio te cortaba un fuego entre una parte y otra. Hoy eso no existe. Entonces cuando prenden fuego en una punta termina quemándose hasta llegar hasta el río San Javier, en la mayoría de los casos. Ni hay que hablar de los campos tienen la misma situación, salvo este tema que vamos a hablar después de ese lugar que por cuestiones artificiales está reteniendo el agua, el resto está faltándole totalmente el agua. Una chispa, cualquier cosa hace que un campo se incendie. Hoy, a la siesta, a la tarde, estuvimos en un campo vecino a mi domicilio que por razones por ahí inexplicables se empezó a prender fuego y llegaron con mucha rapidez y con mucha profesionalidad los bomberos y lo apagaron, o lo apagamos entre todos, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente con la labor de los bomberos. Y cuando te cuentan la forma casi inocente con que empezó, te das cuenta de lo que puede provocar, ¿no? Y bueno, en los campos de afuera pasa esto, en la isla siempre ha ocurrido, porque además venimos de casi 2 años, 2 años y medio de no poder quemar en la isla por que sucedían fenómenos al revés, es decir, había repuntes y además llovía de tal manera que no se podía, no en cualquier momento se puede quemar el pasto. Entonces, eso duplicó o más, quizás, la masa vegetal que había ahí y hizo que hubiera una oferta para un incendio realmente tremenda. El otro día veía la publicación de un concejal de Rosario que propiciaba prohibir la ganadería en zona de isla, y yo le escribí diciéndole que si uno saca las vacas de la isla, la masa vegetal se va a multiplicar de una manera que cualquiera que pase y prenda un fuego, un fósforo, chau todo. Es decir, el animal al contrario, hay islas que por estar pastoreadas y algunas hasta sobrepastoreadas, por ahí lo quemado no puede que no sea tanto. Claro. Pero esto sucede precisamente porque se ha dado una situación que van a pasar mucho tiempo para que se vuelva a dar. Falta de lluvia y bajante histórica que hace que todo se comunique y todo se queme. Usted prende un fuego dentro de islas del medio y llega sin ningún problema 3 o 4 días después a la costa del río San Javier. Aquí estamos viendo imágenes. Esta grabó Emanuel con el programa de Franco Amadío y Tonelato. Esto fue esta semana en la zona de isla. Es tremendo. Las llamas, mirá lo que es esto. Sí, sí. En zona de isla. ¿Hay algún productor ganadero que se haya visto damnificado su ganado por el tema de los incendios? No tenemos conocimiento, pero sin duda puede haberlo aquel que en una época invernal queme absolutamente todo la extensión de su isla, se va a quedar sin, por lo menos por varios días hasta que rebrote. Claro. Cuando rebrota, sí, claro, vuelve a ser un pasto apetecible para el animal, inclusive la paja. Pero mientras rebrote, no sé qué le va a dar de comer a los animales. Claro. Pero por ahí, bueno, esas son la masa vegetal, por ejemplo, cuando hay lagunas, cuando hay esteros, cuando hay arroyos, suele ser el alimento para el animal, porque lo otro sea helado, o porque la paja está madurada de tal manera que no es palatable, se dice, para claro, sí, los animales, o sea que no es apetecible para el animal. Pero cuando la paja uno la quema y rebrota, en los primeros estadios de ese rebrote es comestible para el animal. Pero ya le digo, esta situación es absolutamente anormal y absolutamente casual.
Son muchos factores que se han dado, no es uno solo. Son factores de sequía, de bajante y de heladas pronunciadas y de gran oferta de material combustible que vino multiplicándose porque años anteriores no se ha podido quemar porque los factores eran completamente al revés. Era humedad, crecidas, y eso no permitía quemarlas. Y hoy, por ejemplo, Adrián o Robert, ¿qué es lo que se le está dando a los animales vacunos, teniendo en cuenta que seguramente la pastura es sumamente complicada? No, hasta ahora hay campos que han soportado, y hay algunas excepciones, ¿no? Pero estas últimas heladas realmente sí tuvieron un impacto importante en la oferta forrajera. Pero se venía con un invierno bien, como decía Adrián. Justamente esto de la isla, por la gran masa de pasto que había en los campos también. Así que se venía bien. Hoy por hoy, a diferencia de unos años atrás, hay una oferta de rollo, hay productores que ya hacen rollo y entonces, bueno, está. Pero no ha sido un invierno, salvo excepciones, bueno, esta zona que van a hablar después, pero que haya tenido problemas con la oferta forrajera. Lo normal, yo diría, en lo que he visto, en un invierno que siempre disminuye, pero no ha sido una escasez. Salvo, te digo, excepciones y productores que se han visto afectados por cosas artificiales, no por la naturaleza misma. Y el tema del fuego, bueno, hubo años que se quemó campos afuera, ¿no es cierto? Sí. Este año se han dado, lo que decía Adrián, el manejo del fuego tanto en los campos afuera como adentro es, yo te diría, centenario. O sea, todos los productores que están en isla saben del control del fuego. Por ahí se dan condiciones, bueno, se escapa el fuego, hay gente. Me parece que sacar la hacienda de la isla no sería la solución, porque al contrario, capaz que traería un problema porque disminuiría la cantidad de gente que hay en la isla y hay gente que muchos incendios a lo mejor los controlan, el mismo productor lo controla que no se ven. Este año se dieron, otra cosa que predominó este invierno son los vientos, eso ayuda un montón. Si un incendio por ahí no tiene un viento que lo favorezca, termina pronto o se va. Si un viento, en este caso sería pampero, capaz que en San Javier no nos damos cuenta que se está quemando la isla. Predominaron los vientos del este y todo el mundo miraba de dónde venía el humo. Entonces, taparon el humo. Claro, yo le decía la vez pasada, cuando hay vientos un viento sur, un viento pampero, se puede estar quemando que muchos no nos damos cuenta, pero que siempre el productor lo usó el fuego para limpiar sus campos. Recordemos que la isla no tiene el acceso a un campo afuera donde se puede hacer un cortafuego con una máquina o entrar a limpiar, a desmalezar, a cortarlo con otra manera. Lo que hacen es con el fuego. Entonces, bueno, pero como dice Adrián, van a pasar años que capaz que no tengamos estos problemas. Y ahora se está esperando nuevamente, ¿no? Para esta semana el ingreso de otra masa de aire polar va a hacer descender la temperatura. Hemos tenido en julio 3 grados 5 décimas bajo cero de temperatura. Según ahora, ¿no?, que tenemos la estación meteorológica aquí en Colonia, California. Digamos que fue ese día de la helada tremenda esa. Sí, 3,5 grados bajo cero a las 7:50. Entre las 7:50 y 8:15, 8:30 es donde más se nota donde más desciende la temperatura. 2 grados bajo cero, hemos tenido los otros días, hemos tenido 0 grados, 1. Y ahora, por eso hay que levantarse más temprano. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta ola polar puede causar un impacto. Siempre las heladas tardías son peores que las heladas tempranas. Si este periodo frío se estira hacia la entrada de la primavera, donde los rebrotes del pasto y todo eso, y la falta de lluvia, ahí se puede poner más complicada la situación forrajera. Me parece que cuando más tardía la helada, más daño causa. Y según lo que estábamos viendo en el informe, ¿no?, en el informe trimestral del Instituto Nacional del Agua, las probabilidades de lluvia son por debajo de lo normal. Sí. O sea que puede llegar a empeorar esta situación. Yo creo que si no llueve y se agravan el tema de las heladas, seguramente se va a agravar la falta de pasto para los animales. No solo va a ser, Adrián, problema para la ganadería, sino también la producción arrocera va a tener su problema para tratar de
extraer el agua del río hacia sus campos también, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros lo charlábamos con un par de productores y también estamos leyendo casi diariamente la preocupación que hay de las distintas autoridades de las distintas ciudades por lo que corresponde a las tomas de agua de lo que es las plantas potabilizadoras para el consumo humano. Hay ciudades que están teniendo serios problemas y fue precisamente, si uno analiza lo que se publicó en el litoral, fue precisamente uno de los temas principales de la reunión que mantuvieron con las autoridades brasileras y paraguayas al respecto de la apertura de las compuertas para permitir el abastecimiento de agua y la circulación de los barcos que llevan fundamentalmente soja, ¿no? Sí. Pero el tema de las tomas de agua va a estar complicado fundamentalmente cuando se toma de arroyos secundarios que a veces son hechos artificialmente para poder llegar a bombear y ojalá que esto por lo menos se mantenga. Hoy estaba en 8 metros aproximadamente Iguazú, pero que pueda mantenerse a un nivel que permita poder extraer el agua, tanto para lo que es consumo humano, como lo que es fundamental cuando llegue la época de riego para el tema de la siembra, del cultivo del arroz. Claro. La siembra se hace en secano, pero después se riega. El tema de la sequía, como decía Robert, se da también en una época muy crítica para el sector ganadero, que es la época donde empiezan las pariciones, sí, donde las preñeces son de estado avanzado y por lo tanto el animal está pesado, la vaca necesita tener una fortaleza que le permita llevar adelante todo ese peso extra que tiene con su preñez y por tanto si no tiene una oferta forrajera importante para que pueda comer, suelen debilitarse y suelen ir a tomar agua, por ejemplo, y quedar ahí empantanadas sin poder levantarse o simplemente echarse cuando se debilitan demasiado y no poder levantarse ya más y mueren de tanto estar ahí, ¿no es cierto? Es la época donde más requerimiento. Es muy crítica esta época. Forrajero necesita la vaca, si uno mira la curva de requerimiento, es porque no solamente tiene que alimentarse ella o una gestación muy avanzada o un ternero al pie. Entonces, es una época, la primavera, no podría faltar agua, pero entonces por eso digo que si se prolonga la sequía y si se puede agravar. La apertura de las compuertas de Itaipú sería un paliativo para sobre todo el tema de la zona de isla, que podría ingresar agua a los arroyos e incrementar, en este caso para la navegación en el río Paraná, llegaría también al San Javier, ¿no? Sí, la verdad que uno no es experto en el tema, pero a simple vista se ve que cuando repunta, se llega a un acuerdo para la apertura de una represa y repunta, uno se da cuenta de la llegada en estos momentos está habiendo un pequeño repunte, pero que es mínimo y que no alcanza precisamente para lo que es una navegación normal. Todo depende del arroyo que sea, todo depende de la isla que sea, pero en la zona nuestra de Colonia San José hace meses que se está yendo, cruzando solamente el río en lancha, solamente el río, y a partir de ahí a caballo. Sí, en algunos casos son 2 horas, en otros casos son 3 horas a caballo. Sí, todo depende porque está todo cortado, digamos, no. Claro. No. Sí, nunca va a alcanzar a abastecer la apertura de compuertas, porque incluso viene por un solo lado. Si uno ve la hidrografía que tiene la cuenca del Paraná, se abastece de muchos lugares. Por ahí lo hemos visto, llueve un montón en Reconquista y crecen las islas bajas nuestras acá, la creciente es distinta, o en Corriente, el Gusano o en Corriente. Acá en Román, por ahí la lluvia grande y vemos que sobre la costa creció un montón. ¿Por qué? Porque el abastecimiento del agua hacia la isla, hacia los canales de la isla, es por muchos lugares. Sí ayuda al canal de navegación, pero el impacto, creo, de bañado en la isla que se hace falta va a ser, es mínimo. Ahora bien, hablamos de sequía, de la falta de agua en el río, pero por otro lado hay otra situación
que se da aquí en el distrito de San Javier, y es el anegamiento de campos en la zona oeste de la ruta provincial número 1, y el Saladillo está medianamente bajo, no tiene un importante caudal de agua. Los otros días se analizó aquí con las autoridades, productores, también estuvieron organismos oficiales como es Vialidad, el Ministerio de Agua, estuvo presente la sociedad rural también. ¿Cuál es la situación actual, Adrián, que como sociedad rural, pero también vos fuiste intendente aquí en San Javier? Esa situación antes no se daba y ahora se está dando. ¿Qué está pasando? Cuando llueve y vos vas al patio de tu casa y después de haber dejado de llover lo encontrás anegado y unas horas después sigue anegado, algo está tapado. Esta comparación no dista mucho de lo que sucede con esto. Es decir, y cuando ese taponamiento excede tu propiedad, está frente a otro problema, que es un problema que el problema lo ha generado un vecino. Acá sin duda se ha construido algo que será materia de investigación y de control de las autoridades que corresponden, que es fundamentalmente es el tema de hidráulica, y que tenga que ver con el taponamiento que se hace para el libre escurrimiento del agua. Si el agua siempre iba hacia el sur, debe seguir yendo hacia el sur. Y si uno sigue el recorrido del agua, no va a tardar demasiado en encontrarse con la obstrucción. Es exactamente lo mismo que sucede en una casa, exactamente lo mismo que sucede en un patio. En enormes dimensiones, cuando uno sigue el recorrido del taponamiento, del curso natural que debiera tener el agua, se va a encontrar con la obstrucción. Y más allá de que uno no pretende molestar ni generar contrariedades entre ganaderos y arroceros, la verdad es que no es precisamente el ganadero el que genera obras que puedan obstruir el libre escurrimiento del agua. Entonces vamos hacia otro problema. Puede ser algún productor arrocero. Será menester de que las autoridades que correspondan se reúnan con esa gente y puedan arribar a un acuerdo para realizar las obras que permitan el libre escurrimiento del agua. Lejos estamos de pretender nosotros como sociedad rural o como personas simplemente de pretender que una persona deje de sembrar o deje de generar fuentes de trabajo, porque somos conscientes de que la arrocera genera fuentes de trabajo y hasta somos conscientes y reconocemos que suele generar muchas más fuentes de trabajo que la propia ganadería, que de por sí es extensa y se realiza con poca gente. Pero uno no puede pretender construir mal una pared para que se le caiga al vecino por el solo hecho de que los albañiles no se queden sin trabajo. Es decir, yo creo que las obras deben realizarse y deben realizarse de tal manera que no perjudiquen a los campos. Yo tengo vecinos, amigos, que están siendo perjudicados y que vemos que sus campos, que eran buenos para ganadería, campo bueno para ganadería es con una relativa permanencia del agua, con una humedad que le permitía el crecimiento, el anegamiento de algunos sectores de su campo que permitía el crecimiento del denominado pasto de cañada, que permite, bueno, claro. Eso hoy, con un anegamiento permanente, no existe más. Y esos campos que permitían una determinada carga ganadera, llámese, por ejemplo, en épocas buenas, 2 vacas por hectárea, hoy no alcanza a media. Entonces, ese productor se ve tremendamente afectado. Son muchos, es un sector importante de nuestra sociedad. Afortunadamente estaban todas las autoridades, yo creo que se va a tomar cartas en el asunto, no para determinar, digamos, culpabilidades
que determinen un determinado nombre, sino para arribar a un consenso de soluciones, porque a lo mejor uno sigue el trayecto y no solamente se encuentra con una obstrucción, sino con 2 o con 3, no lo sé. Pero el problema es ese, es decir, se está obstruyendo el normal escurrimiento del agua y en algunos momentos puede ser beneficioso, pero en otros momentos es absolutamente perjudicial. Y los productores me han contado, de hecho, en un pequeño predio soy damnificado también, que la permanencia del agua es total y por lo tanto ya empiezan a secarse especies arbóreas que eran producto, que eran parte del mismo monte, como es el caso de la parte de la tala negra, del coronillo, toda esa parte, todas esas especies que habitualmente no se secan. A mí me gustó también, ya, si me permitís brevemente, pero teniendo ya una visión hacia el futuro, me gustó muchísimo la presencia de Yelén Mochuti, que tiene que ver con lo que es la preservación del medio ambiente, no solamente el que quiere tener vacas para meter muchas vacas al campo para producir más, o el que quiere sembrar más, sino también la presencia de esa sabia joven que no solamente pretende producir, sino también preservar, y eso me gustó. Sí. Vamos a aclararle a los televidentes que este exceso hídrico es agua de lluvia, que no ha salido Claro. Desde hace tiempo. Por eso te hice el ejemplo, no es bombeado por nadie ni nada, es agua que... claro, por eso te hice el ejemplo de que cuando salís al patio y lo encontrás anegado, Sí. es porque hay algo tapado. Los otros días iba hacia una localidad del departamento de San Justo y me llamó la atención porque, a ver, no hay lluvia, no ha pasado nada, y a 3 kilómetros de aquí había una bomba de bajo levante trabajando, sacando el agua de la cañada, pasaba por una alcantarilla, la ruta 39, donde generalmente se hace la Pachamama. Bueno, el ritual del lado sur de la ruta 39, esos son terrenos que creo que estabas, en tu caso estabas como intendente, cuando se cedió esos terrenos a la comunidad mocoví. Sí. Que ahí se hicieron plantaciones y ahora está bajo agua. Es increíble. Sí, siempre hemos discutido con Ángela, de por sí ya no era un lugar que fuese de un nivel muy alto. No obstante, es cierto que en estos últimos tiempos esto se ha visto agravado. La permanencia del agua inclusive llega hasta toda la ruta 39 y la va circundando, de tal manera que si uno mira hacia, yendo desde acá hasta Crespo, ¿no es cierto? Yendo de acá hacia Crespo o hacia La Brava, mira a su derecha, está negado, mira a su izquierda y hay sequía. Claro. Y es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, y, bueno, pero sin duda creo que las autoridades habían quedado en esa reunión, creo que ustedes estuvieron cubriendo también que se hizo en el SIC, habían quedado de entrevistarse con productores arroceros para poder llegar a una solución sobre esto, porque ellos van a necesitar empezar a sembrar dentro de muy poco y por lo tanto también hace falta realizar las obras para poder solucionar este problema. Exactamente. Y bueno, no solo también en caso de una precipitación importante, no solo se va a ver afectado lo que es la producción, sino también la población, lo que es la zona oeste. Nosotros en las últimas lluvias hemos estado con el canal, ahí en la zona de la escuela 6099, donde hay un anegamiento tremendo allí. Es muy lento el escurrimiento. Hemos estado varias veces en el desagüe perimetral oeste de la ciudad, que es hondísimo, tiene 4 metros de profundidad. El agua está quieta. Y lo que más nos llamó la atención, que fuimos con uno de los camarógrafos, en la comunidad mocoví, antes de llegar, cuando vos ingresás, el agua
de lluvia venía del sur al norte. Algo totalmente ilógico, porque ahí el escurrimiento es al revés, es del norte hacia el sur. Pero allí lo pudimos registrar. Indudablemente tiene que haber algo que está obstruyendo el normal escurrimiento del agua. Sí, sí, nosotros presenciamos eso. Vos hablabas de la intendencia, cuando tuve oportunidad de ser intendente, ese desagüe perimetral se hizo durante mis mandatos por un pedido que hicimos a través de la Dirección Provincial de Hidráulica, que era en aquel tiempo, y fue muy útil porque, bueno, digo fue porque creo que ahora habría que ampliarlo porque la población se ha ido extendiendo mucho más allá, pero en su momento fue muy útil porque sucedía algo fundamentalmente en el barrio Fonavi. En el barrio Fonavi dejaba de llover y en vez de bajar el agua crecía. Y se le encontraron dos soluciones. Primero se evitó a través del anillo perimetral que se llama. El anillo perimetral tiene una cota de 9,50. Si nosotros recordamos que la ciudad el 17 de junio de 1992 tuvo un pico de 9,39. Exacto. Entonces se hizo un coronamiento de 9,50 que coincide prácticamente con casi la altura de la ruta. Ese anillo que empieza sobre la ruta 39 circunscribe todo barrio Santa Rosa, el barrio Santa Rosa Viejo, la parte vieja, no la parte donde se ha hecho ahora toda esa parte habitable en la zona de lo que es el Baño Viejo, toda esa parte, sino la parte histórica de Santa Rosa, da la vuelta, pasa por lo de Bermúdez y se va hasta llegar atrás de los entre lo Cuesta y lo Testa, ahí pasa, y desemboca para el río San Javier. ¿Por qué se sugirió hacer eso? Porque, ya te digo, cuando terminaba de llover crecía el Fonavi en vez de bajar, y era todo el agua de la cañada que ingresaba. Y la otra solución del Fonavi fue, sin duda, el desagüe central, que como está enterrado nadie lo ve y nadie le rinde homenaje, pero el desagüe central terminaba en un tubo de 60 prácticamente, y se hizo una obra que tiene 9 veces más la posibilidad de desagote que lo que tenía cuando estaban los tubos, es decir, 9 veces más. Por eso se empezaron a ver ya que los problemas no se daban con la gravedad que se daban antes, que eran muy graves. Por un lado te entraba el agua de la cañada, se hizo el anillo perimetral de la ciudad, por el otro lado no se desagotaba rápido porque aunque hubiera un tubo de 1 metro, allá era muy fino a lo último, y se hizo un cajón de cemento que va pasa todo por atrás de Corralón y todo por la calle Cacique Aletín, y llega a desembocar allá con 9 veces el tamaño que tenía antes. Pero hoy, de todas maneras, si hoy llega a llover 150 o 200 milímetros en la zona oeste, mal. Se va a negar. Mal. Es muy grave, pero además hay otro que se lo decíamos a las autoridades de vialidad. El agua al subir busca de alguna manera salir. Exacto. Y está buscando hacia la ruta 1 con caudales muy superiores a los que pueden soportar las alcantarillas que están construidas. Exactamente. Y vamos a volver a tener problemas. Empieza a haber anegamientos hacia la ruta de agua que antes salía para el sur, y te estoy hablando desde, prácticamente te diría desde el camino de la Milagrosa en el kilómetro 20, aproximadamente 20, el camino de la Milagrosa que está el Valetón de la Milagrosa, hacia el sur, prácticamente todo. Cuando empieza a subir el agua y como no sale hacia el sur, empieza a buscar hacia el este. Empieza a buscar algún declive o alguna forma. Y empieza a mandar caudales inusuales
Decir esto hoy en un día de sequía parece raro, pero cuando llueve uno se da cuenta, y llueve mucho uno se da cuenta, caudales inusuales a hacerlos pasar por abajo de las alcantarillas que claramente no están preparadas para eso. Nosotros lo vimos cuando fuimos a hacer la imagen de la estación meteorológica, cuando los chicos, los ingenieros agrónomos la habilitaron. El agua que venía de la zona oeste, por ese camino, lo que erosionó el camino era impresionante. La verdad que nos sorprendimos, es cierto, por el nivel, por el caudal que venía de la zona oeste. Decimos, ¿por qué tanto? Pero claro, era lógico, el agua, toda esa de las cañadas, más la lluvia, buscó hacia la zona del río San Javier. Que esto indudablemente, si esto continúa así, vamos a tener otra vez problemas con algunas otras alcantarillas, o de la ruta 1 o de la ruta 39, si no se encuentra una solución a esos canales de riego que hoy benefician a unos, pero también perjudican a otros y a poblaciones. Es lo que yo te decía, si uno analiza cualquier desagüe, lo va a ver cuando inicia casi del tamaño de una cuneta, pero cuando desemboca en el río suele tener anchos que son inimaginables. Sí. Por ejemplo, el desagüe que va a la par de la Escuela de la Criolla, de la Escuela Nueva de la Criolla, se llevó a partir de ahí toda una calle. Y así sucesivamente cada uno de los desagües, porque nosotros somos buenos para escarbar, pero nadie hace la obra, porque es costosísima, de lo que es la desaceleración de la rapidez con que el agua va cayendo y va erosionando todo lo que tiene a los costados, ¿no? Entonces, como nunca se hace una obra, por eso nunca fuimos partidarios de abrir el desagüe que terminaba ya con el Calital entre lo que es el Tiro Federal y lo Munier, porque creemos que se va a llevar todo. Entonces, creo que haciendo una buena obra, que reitero, las obras hidráulicas son costosísimas, se pueda sacar, desacelerar e ir sacando de a poco el agua. Y además, como es el caso, por ejemplo, de lo que se hizo en Colonia Teresa, hay un buen puente que se hizo ahora. Mi pregunta siempre es al revés, es decir, ¿qué va a pasar cuando crezca? ¿Con qué cerrás eso? Porque no es solamente, nosotros por nuestra geografía podemos tener problemas de acá, pero también podemos tener problemas de acá. Y hay claros ejemplos, históricos ejemplos de eso. Entonces, cada vez que se hace una apertura, hay que saber con qué lo vas a cerrar. Claro, allí le falta el sistema de compuertas. Sí. Las clapetas que se cierran automáticamente, o tipo guillotina, algunas son así, otras caen tipo guillotina, porque ya esas heroicas hombreadas de tierra con bolsas y todo, ya prácticamente deberían pasar a la historia, ¿no? Bueno, también el predio de la rural, en caso de precipitaciones, también se ve afectado. Es lo que hablábamos ese día con la gente, con los concejales, con la gente de vialidad. Realmente en estos tiempos, cuando hubo lluvia, se le dio un anegamiento a la parte de la rural y toda su zona de influencia, viviendas y todo eso, nunca vista. Pero te reitero, ese es el mejor ejemplo, junto con la parte urbana que decíamos, porque no estamos lejos de la parte urbana, ese es el mejor ejemplo para demostrarte que cuando el agua no sale para el sur, busca para cualquier otro lugar para salir. Y empieza a irse hacia lugares donde nunca se negaban y empieza a salir por alcantarillas que no tienen la capacidad para sacar toda esa agua. ¿Estaban haciendo obras en el predio? Mirá, vamos a comenzar dentro de muy poco el nuevo camino. La rural tiene un rectángulo que está cortado por un camino atravesado. Ese camino atravesado ha sido hecho con mucho sacrificio, el afirmado y todo por autoridades que han estado antes que nosotros, pero nosotros consideramos que haciéndolo derecho beneficiamos dos cosas. Una, nos deja un predio rectangular muy apto para hacer un escenario permanente, como para hacer los espectáculos
que tiene previsto la rural, más allá de nuestro mandato, más allá de quien esté, y otro le da un acceso más directo a lo que va a ser el matadero frigorífico. Ya hemos hablado con el director provincial de Vialidad, con el administrador de Vialidad, que es Oscar Secchi, y él nos ha confirmado que nos va a ayudar a través de la Dirección Provincial de Vialidad para lograr todo que se pueda hacer este camino. Lógicamente también lo hemos charlado con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el arquitecto Vivas, como para poder ir coordinando acciones como para tener este camino nuevo, que para nada va a estar para la fecha del remate, que estamos más o menos, sino que es una obra sucesiva. Y te quiero contar que desgraciadamente por esta pandemia la rural perdió su principal ingreso, que era el alquiler de su salón, que tenía una agenda completísima. Muchos fines de semana ya había muchos reservados, inclusive había eventos para el año que viene, aunque te parezca mentira, y sin embargo hasta acá no se ha podido hacer nada. Nosotros no renunciamos a la Expo, no decimos que no se va a hacer. Quizás algún milagro, quizás alguna cuestión haga que a lo mejor más adelante podamos realizarla, porque la consideramos una fiesta de los sanjaverinos y no queremos ser los últimos en decir que no se va a hacer. Habrá que esperar. Esperar. Sí. Bueno, no sé si quedó algo más, Robert, Adrián, que quieran contar sobre la sociedad rural. De mi parte, bueno, volver a invitar a todos lo que nos toca, a todos los productores, bueno, que se acerquen el día del remate y bueno, se puedan llevar al reproductor a su casa y a su campo y bueno, seguir produciendo, que es lo que mejor saben hacer y para lo único que están. Entonces, bueno, de parte de la sociedad rural, de la comisión, bueno, estar apoyándolo en todo lo que necesite. Bien. Adrián. Agradecimientos como siempre a Canal 2 Gigacom, a tu persona por permitirnos estar en este programa. Quería comentarte que nosotros apoyamos desde la rural el pedido que ha hecho el senador Baucero al respecto de la iluminación de la ruta hasta inclusive la rural. Lo vimos la semana pasada eso. Queremos apoyar esa obra, queremos apoyar toda iniciativa que también tenga la municipalidad para poder ayudar en lo que podamos en esa obra, aunque más no sea en alentar que se haga. La rural necesita estar mejor iluminada, mejor presentada, pero además esa parte está aumentando poblacionalmente. Exactamente. Y por seguridad también se necesita. Así que aplaudo la idea de que nuestros gobernantes se pongan de acuerdo para realizar una obra que lleve iluminación desde la ruta, digamos desde la rural o desde los Pumas, mejor aún, hasta la propia Ruta 39, unir con la Ruta 39. Y además, el otro día estuvimos hablando con el secretario de Deportes, Raca, porque, bueno, la idea es ver cómo se puede hacer una ciclovía, continuar la ciclovía y con un cruce peatonal que puede ser ahí frente a la rural o frente a los Pumas, como para poder llegar al circuito de la pista de atletismo, y esto permita darle un uso más asiduo a esta obra que ha sido una inversión millonaria y que hoy por hoy no está teniendo la participación de una comunidad. Creo que con estas obras, iluminación, una ciclovía, un cruce peatonal que haga por seguridad disminuir la velocidad de los vehículos, no solamente va a ayudar a la población que está ahí, sino también a la gente que viene a hacer deportes y lo va a traer hacia ese lugar. Sí. Algo que te quería decir, nosotros hemos comenzado con fondos propios de la rural a hacer el alambrado de la parte norte, ya hicimos un pedazo importante, ahora vamos a hacer otro tramo, lo estamos haciendo, te reitero, con fondos de la rural. Pero desgraciadamente
Esto es mínimo comparado con lo que ha perdido la gente, con lo que ha perdido los comerciantes, con lo que ha perdido, pero es la verdad y por eso te lo digo. El principal ingreso no es de la rural, no es el tema ganadero, o no lo es mientras no haya un remate. Es decir, el trabajo de pesada, de cargada de animales es un ingreso. Nosotros tenemos un personal que es de planta permanente hace 28 años y por lo tanto todos los meses hay que abonar ese sueldo. El mayor ingreso no se daba precisamente por el tema de ganaderos, sino por el tema del alquiler del salón, que se había puesto de moda, que lo estábamos poniendo lindo, hicimos el asador para una vaquilla con cuero, estamos arreglando los baños, pusimos ventiladores industriales y bueno, habilitación. tenemos la habilitación. Esperemos que esto pase como lo está esperando todo sanjaverino, todo argentino y podamos volver a vivir como vivíamos antes. Te agrego a lo que decías de la ciclovía y todo eso. Estábamos siguiendo el tema, fuimos los otros días a hacer nota con el subsecretario de Deporte, pero también surgió otra idea, no de la ciclovía, sino una colectora paralela a la ruta provincial número 1, lado oeste. Desde la ruta 39, el empalme, la 39 y la 1, hasta la sociedad rural. Esa fue otra de las ideas también. ¿Por qué? Para que los chicos también puedan ir a hacer las actividades físicas. Una ciclovía es mucho más complicada. Así que una de las alternativas es una colectora. Nada es lejos. Nada es lejos. Cuando decidimos hacer la terminal en la Julio Miño, en aquel momento parecía algo allá, lejano. Hoy está rodeada de edificaciones importantes, una cancha se convirtió en un barrio y así. Porque si hay algo que no va a dejar de suceder en San Javier es que jamás va a dejar de crecer. Mucha gente ya está yendo a vivir hacia esos sectores, tanto al sur como al norte. Por lo tanto, lo que hoy parece lejos, dentro de unos años no lo va a ser. Estoy seguro de eso. Y por lo tanto, aplaudo la idea de que sea o ciclovía o colectora. Uno por ahí analiza cómo se llame, pero que la gente pueda llegar con seguridad y con tranquilidad hacia esos lugares. Y aprovechar una obra que ha sido una obra millonaria, que ha sido por ahí hecha, a lo mejor uno cuando es gobernante va y busca un televisor y venís con un ventilador. Es decir, esta es la obra que hay, no es la que yo quiero, pero si me la dan yo. Entonces, porque si no, no tiene ninguna justificación que no sea, es decir, yo aplaudo lo de los atletas y todo, apoyo pero una necesidad de la población debería estar lleno de gente. Y nosotros, para que sea útil una inversión que ya se ha hecho, que ya está, debemos acercar a la gente hacia ese lugar. En el medio está la rural, y bienvenida sea la gente de la rural también. El vivero, la rural. Sí, el vivero, la rural, la gente de piscicultura. O sea, tenés un abanico de posibilidades. Es algo que se lo decía yo al secretario de Deportes, decir, César Raca, llegar a un consenso como para regentear eso de una sola manera. En su vigilancia, por ahí nos enteramos que les roban a ellos, por ahí nos han robado a nosotros, es decir, cosas que un bombeador, un motor, cosas que te cuesta un sacrificio enorme volver a reponer eso, ¿me entendés? Y parece que, y entonces me doy cuenta cuando por ahí le hacen daño a los chicos, una cosa que a lo mejor en un trabajo en conjunto podríamos controlarlo mejor. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá que les vaya de la mejor manera el lunes 14 de septiembre con este remate a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bien, punto final para nuestra edición del Espejo. 21 a 2 minutos en todo el territorio nacional. El agradecimiento para nuestros abonados.
Dios mediante, este programa se va a repetir el día de mañana y durante la semana en distintas ediciones. De mi parte, si Dios quiere, hasta el próximo martes.